bueno es tenerte en Casa Origen hoy con nosotros. Nuestro pastor, Cristian Grillo, va a estar trayendo un mensaje súper especial. Así que te invito a que prepares tu corazón, prepara tus notas para recibir lo que hoy Dios tiene para vos. Te dejamos con el mensaje. Traer una palabra que sé que está en el corazón de Dios. Me costó. ¿Vieron cuando hay algo que venía con doble cordón? Me costó que nazca, pero sé que está en el corazón de Dios y sé que está en este tiempo para nosotros como iglesia. Por eso hice lo que hice antes. Siento que Dios nos está queriendo llevar a un nuevo nivel de hijos de Dios. No para nosotros, sino para realmente ser quien Dios nos llamó a ser. Tenemos que salir, la iglesia cristiana tiene que salir de un letargo y una, ¿cómo lo puedo decir? Una religiosidad que a veces tenemos los evangélicos, ¿no? Que conocemos las formas, que sabemos lo que viene, que sabemos. Y realmente tener una vida, esa vida a la que Jesús nos llamó y que es real y que es verdad y que Dios tiene para vos y que Dios te la dio y te la entregó a través de Jesucristo. No estás para vivir una vida ordinaria. No estás para vivir una vida ordinaria. Si estás viviendo una vida ordinaria, es tiempo que cambies. Es tiempo que dejes de hacerlo. Le puse de título a esta palabra Zoe. Ahora todo el mundo va a mirar a Zoe Tarabolelli. No. Zoe. ¿Qué significa la palabra Zoe? Vida. Muy bien, todos saben que Zoe significa vida. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10. La segunda parte dice, yo he venido para que tengan Zoe y la tengan en abundancia. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra Zoe se refiere a vida plena, a vida espiritual o eterna, no solo a existir, no solo a moverte, no solo que corra sangre por tus venas, implica la vida que proviene de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia entre existir y realmente tener esa vida Zoe que Dios tiene para tu vida? Una vida que proviene directamente del trono de Dios. Y la palabra abundancia, perizón en griego, más de lo necesario, excedente, sobreabundante, extraordinario, más allá de lo normal. Una vida en abundancia puede entenderse como una vida plena, desbordante, rica y completa en calidad y propósito. Hay una gran diferencia entre vivir y vivir. Entre existir y vivir en abundancia, de manera plena, de una manera sobreabundante. Y cuando hablamos de abundancia no hablamos solamente de lo material. Hablamos de mucho más que eso. Hablamos de una vida abundante que Jesús vino a entregarte. No se refiere solamente a la prosperidad material, se refiere a una vida espiritual rica, plena y eterna en relación con Dios, marcada por la libertad, por la paz, por el propósito y por la vida interior. Esa es la vida que Jesús vino a traerte y que vino a traerme. Amén. Una vida Zoe en abundancia. Una vida en abundancia plena, en plena paz, con propósito, en plenitud. Salgamos de las vidas ordinarias. Y sabes que de acuerdo a las verdades que creas, es de donde vas a vivir esa vida Zoe y desde donde vas a actuar. De acuerdo a las verdades que creas sobre tu vida, sobre lo que Jesús vino a hacer, sobre el reino donde estamos plantados, es de acuerdo a cómo vas a vivir. Si crees que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesús está en medio de ellos, vas a adorar de una manera en la cual estás viendo a Jesús en medio nuestro. Porque acá hay mucho más que 2 o 3.
Ay, pero hoy vine triste, no sabes lo que me pasó ayer. Perdió Independiente ayer. Hoy estoy triste. Pero Jesús está en este lugar. Y si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, yo estoy en medio de ellos. De acuerdo a las verdades que creamos, es como vamos a actuar en todas las áreas de mi vida. Desde donde vivas va a determinar el resultado de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Desde donde vivamos, desde donde vivimos la vida. Cuando vivimos desde la victoria, vemos la situación de nuestra vida desde un lugar de victoria y no de derrota. ¿Desde dónde estás mirando tu vida? ¿Desde dónde estamos viendo nuestra vida? Dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 13 y 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. En otra versión dice del reino de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Jesús compró tu libertad y perdonó tus pecados. Él te trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz, a su propio reino. Y creo que de la manera que entiendas este versículo va a determinar cómo vivas tu vida. Este versículo encierra muchísimas cosas. Él nos sacó de un reino de tinieblas, un reino de oscuridad, un reino de pecado, un reino de muerte, un reino donde no había esperanza, y Él te trasladó. No se trató de tu esfuerzo, no se trató de cómo te portés, se trató de lo que Él hizo. Él te sacó de un reino y te trasladó al otro reino. ¿Y sabes qué es lo primero que queda claro de este versículo? A ver, ¿hay alguien que pueda decirme qué es lo primero que queda claro en este versículo? Que solo hay 2 reinos. Además de eso, que nos perdonen los pecados. ¿Cómo te quiero? Que hay 2 reinos. A veces decimos, bueno, yo estoy en el medio. No, querido, no, querida. O estás en uno o estás en otro. No se puede vivir en el reino de la luz con la pata en el reino de la oscuridad. No podemos vivir en el reino de la luz con las leyes del reino de las tinieblas. O estamos en un reino. Supongamos que en vez de tinieblas y luz fuera frío caliente. ¿Qué sería en el medio? Tibio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A Dios no le gusta. No hay nada peor que tomar un café tibio. O un té tibio, ¿no? A mí enseguida me manda al baño. Un café tibio es lo peor que te puede pasar. Dios vomita lo tibio. O estamos en un reino o estamos en otro reino. En el reino de la luz. Y Él dice que nos trasladó del reino de la luz, de las tinieblas, al reino de la luz. Y ahí estamos plantados, en el reino de la luz. Un reino de luz que está gobernado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Jesús. Vos sabés que el formato perfecto es un reinado. El problema cuando se quiere implementar en la tierra, que estamos los seres humanos. Pero el modelo perfecto es el reinado, cuando el rey es justo, cuando el rey es bueno, cuando el rey ama a su pueblo, cuando el rey da su vida por su pueblo. Y estamos en un reino de luz, gobernado por alguien que ama a su pueblo, que amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Un rey que estuvo dispuesto a entregarlo todo para salvarnos. ¿Y sabes por qué es tan importante saber que solo hay 2 reinos y que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz? Porque lo que el diablo quiere es que pienses que no es tan así. El diablo quiere relativizar todo, que hay cosas intermedias, que hay un reinito en el medio de sombras, quizá un tibio, un reinito en el cual no todo es tan verdad o mentira, no todo es tan así, hay cosas relativas. Entonces puedo vivir ahí con una patita en un lado y otra patita en el otro y querer disfrutar de la vida, Zoe en abundancia, en el medio.
Pero esa vida en abundancia la disfrutamos cuando somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y acá no te estoy hablando de tus debilidades, porque yo también tengo mis debilidades. Acá te estoy hablando de una decisión. De decir, ok, Señor, vos me trasladaste a este reino. Quiero aprender las leyes de este reino. Quiero conocer al Rey. Quiero vivir de acuerdo a las leyes de este reino. Quiero caminar en este reino. Creo que la decisión más importante de nuestra vida es decidir en cuál de esos reinos queremos vivir, o vamos a caminar, o vamos a estar. ¿Sabes que no decidir es decidir? Algunos dicen, a mí no me importa la política. Yo no voy a votar. Bueno, va a aparecer uno ahí que te va a manejar la vida. Porque no decidir es decidir. No decidir es darle la autoridad a otro para que decida por mí. Juan 8:12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y les dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Cuando seguimos a Jesús, Él nos traslada del reino de la oscuridad a un reino de luz. Saben que en el cielo no hay día ni noche. Habla en Apocalipsis que en aquel tiempo viviremos en un lugar donde no habrá ni noche ni día, no habrá dolor. Todo será alegría, todo será gozo, porque en el reino de Dios solo hay luz. Y esa luz no sale de un sol, no sale de una energía extra, sale directamente del trono de Dios. Y los hijos de Dios tenemos la posibilidad de vivir hoy en ese reino. Y a veces vivimos en el reino de las sombras o en el reino de la oscuridad simplemente porque no queremos creer las verdades de la palabra de Dios o porque no las entendemos. Cuando Jesús nos invita a andar en luz, a vivir en luz, a pensar en luz, nos está invitando a algo superior. Nos invita a que todo lo que hagamos, a que todo lo que pensemos, hablemos, vivamos, esté iluminado. A que no tropecemos, a que estemos seguros por donde caminamos, a que no andemos como nómades, sino con la seguridad de que somos hijos y no esclavos. Somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, hijos de un Padre que nos ama, hijos de un Dios de luz que ilumina nuestro camino. La luz a la que Cristo nos trasladó envuelve todo en nosotros. Envuelve nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro dinero. Envuelve todo. Juan 12:46 dice, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en... O sea que todo el que vive lejos de Jesús vive en oscuridad. Él vino para que todo aquel que cree en Él y que lo siga ya no viva en oscuridad, sino que viva en luz. Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como ¿qué? Como hijos de luz. Hay una transformación en la mente que habla Romanos 12, versículo 2. Una renovación del espíritu de nuestra mente que Dios necesita obrar en nosotros, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros a través de su palabra para poder entender de que no somos hijos de la oscuridad, sino que somos hijos de luz y que Él nos trasladó de un reino de oscuridad a un reino de luz. Y quiero dejarte 3 verdades para poder mantenerte alerta y vivo en este reino. ¿Qué te parece? Gracias, me encanta, ahí tengo a mí. La primera es que ya no vivo en tinieblas, ahora vivo en luz. Repetí conmigo, ya no vivo en tinieblas, ahora vivo en luz. De nuevo, a ver, ya no vivo en tinieblas,
Ahora vivo en luz. Una vez más hasta que te lo creas. Ya no vivo en tinieblas, ahora vivo en luz. Esa es la realidad de lo que Jesús hizo. Nos trasladó, leíamos antes en Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas, de la oscuridad, al reino de su amado Hijo. Cuando uno se muda de una casa a la otra, ¿alguna vez te mudaste de una casa a la otra? Viste que uno es un lío, porque uno tiene todas las tarjetas, todos los bancos, todo llega a ese domicilio, ¿no? Cuando nos mudamos, ¿qué hacemos? Cambiamos el domicilio, ¿es así o no es así? No, llamás al banco. Mire, le quiero avisar que ya no vivo más ahí, ahora vivo en tal calle, por favor. Y empezamos a cambiar todos los domicilios. ¿Y por qué a veces en nuestra vida espiritual seguimos recibiendo correspondencia en el antiguo reino? Y seguimos escuchando cosas del antiguo reino cuando estamos en una nueva dirección, en un nuevo domicilio que se rige con otras leyes, que está en nuestro lugar. Quizá tenemos que cambiar y empezar a ver todas aquellas cosas que todavía siguen respondiendo a ese domicilio antiguo del cual Jesús nos sacó y nos trasladó. Esta semana escuché un pastor que decía, no le pidas a Dios que bendiga tus pecados. No le pidas a Dios que bendiga tu desobediencia. Si Dios te dice que busques novio, novia, en la casa de Dios, si te vas por cualquier lado a buscar novio, novia, no le pidas a Dios que bendiga eso. ¿En qué reino estamos? ¿Bajo qué leyes vamos a vivir? Las mismas circunstancias que tenés hoy en tu vida, tenés que decidirlas en qué reino las vas a vivir. Si en las tinieblas o en la luz. Puedes estar pasando una enfermedad, ¿en qué reino las vas a vivir? En el reino donde el diablo te va a recordar todo el tiempo esa enfermedad, donde te va a hablar todo el tiempo que todo es imposible, que no puedes hacer nada. O en el reino de la luz, donde quizá la enfermedad siga, pero Dios te va a enfocar en su poder, en su amor, y te va a decir, ¿sabes qué? Aunque esté esta enfermedad, mi amor cubre esa enfermedad. Mi amor cubre esa necesidad. ¿En qué reino decidís vivir las circunstancias que estás viviendo? Jesús ya nos trasladó al reino de la luz. No retrocedamos, no volvamos atrás. No hay nada en el reino de las tinieblas para extrañar. No hay nada en el reino de las tinieblas para que recuerdes con añoranza. No hay nada que te pueda dar ese reino de oscuridad y de muerte. El reino de la luz tiene Zoe, vida plena para tu vida. Esa vida que vino a dar Jesús. Porque vivo en este reino de luz, estoy iluminado, mis caminos están iluminados, no voy a fallar, no voy a resbalar porque puedo ver el camino, porque tengo la mente renovada y conozco la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. En este reino de luz es donde gobierna un Dios, un rey que me ama y que dio su vida por mí. Amén. Así que declara conmigo, ya no vivo en tinieblas, ahora vivo en luz. Una vez más, vamos. Ya no vivo en tinieblas. Segundo. Y ahora es el momento. Vivo, repetí conmigo, vivo desde el cielo. Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2, 4 al 6. Es ahora el momento de las sillas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús. Dice, Dios nos resucitó y ¿qué dice? Y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Lo primero que quiero decirte es que Dios te resucitó porque estabas muerto. Estábamos muertos sin Dios. Jesús nos resucitó. Jesús nos dio ¿qué? Zoe, vida plena, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si el día de hoy todavía no entregaste tu vida a Jesús y seguís de ese lado,
Después voy a hacer una oración para que puedas pasar del otro lado. Del lado de vida plena. Y voy a decir, no, pero yo estoy vivo, mirá, sí, pero estaba viviendo bajo un reino de oscuridad. Esta semana, terrible lo que pasó. Una mujer que mató a toda su familia y después se mató a ella misma. Reino de oscuridad. El diablo vino a matar, a hurtar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida, Zoe, y vida en abundancia. Amén. Los vivos crean, los vivos generan, los vivos conquistan, los vivos se ríen, se alegran, van para adelante, respiran, tienen buen ánimo, dan fruto. Eso hacemos los vivos. Las personas que estamos vivas, que tenemos a Jesús en nuestra vida. Y lo segundo que quiero decirte es que desde donde vivas, desde donde vivas va a determinar tu realidad y las perspectivas desde donde vas a vivir tu vida. Desde donde vos estés viviendo. Dice la palabra de Dios, leíamos recién, que Él nos sentó en lugares celestiales. Y acá necesito 3 voluntarios. A ver. 3 voluntarios, acá, vamos. 3 sentados ahí adelante. Ahí está, Ari. Lo tuve en mi mente hoy. Ayer dije, Ari va a pasar. Vamos, Ari. Y dice que Él nos sentó en lugares celestiales. Ellos están sentados ahí. Y miren todo. ¿Qué se pone a orar entonces? Miren toda la gente, miren el salón. Están sentados ahí abajo, ¿no? Estamos sentados en nuestra vida. Estamos caminando en nuestra vida. Y tenemos cierta visión. Y de acuerdo a la visión que tenemos, son las decisiones que vamos tomando en nuestra vida. Pero resulta que Jesús nos saca del reino de las tinieblas, lo seguimos a Él y Él nos saca de ese reino de oscuridad. Y dame la mano, vení. Y Jesús dice, no, vení, mira, sabes que yo tengo un mejor lugar para vos. Acá, en lugares celestiales, sentado conmigo. Y nos sienta, yo soy Jesús, voy a ver Jesús. Vamos a ponernos así, vení, así mirá todo. Y nos sienta en lugares celestiales. ¿Y se ve diferente de acá arriba? Sí, más blanquito. Sí, más blanquito. ¿Estás más blanquito, dice? A vos te vemos diferente, vos sos un negro hermoso. Yo digo que es el negro más lindo de Lugana. ¿Cómo se ve? ¿Se ve diferente? Sí. ¿Qué hay abajo? Más alto. Más alto, ¿ves más? Sí. Más con detalle. Puedes saber qué hay en el fondo. Puedes saber qué hay después del camarógrafo. Puedes saber que allá atrás hay una persona. ¿Se ve diferente? Sí. Jesús nos sentó acá, en lugares celestiales, y seguimos sentados ahí. Y en vez de ver las cosas desde acá arriba, las seguimos viendo desde abajo. Y si Jesús me sentó en lugares celestiales, yo puedo estar en esta tierra, pero con mi mirada y mi mente en el cielo. Hoy Evi nos hablaba en el video y nos decía, pongan su mirada en las cosas de arriba. Miramos desde una perspectiva diferente cuando estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y esto es una verdad para cada uno de nosotros. Un aplauso acá a estos 3, gracias. Los iba a hacer pasar a los 3, pero se nos va el tiempo. Cuando alguien ve de arriba, puede ver que hay del otro lado de las puertas que no se abren y que estamos queriendo que se abran y que Dios no las abre porque Él sabe que hay del otro lado. Cuando vemos desde abajo solo vemos una puerta y pataleamos y lloramos y pateamos la puerta para abrir y cuando pateamos Dios la abre y del otro lado había cosas que Dios nos quería guardar. Pero como Dios nos sentó en lugares celestiales para que podamos tener una visión diferente, para que podamos entender y comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, pero nosotros decidimos seguir sentados a nivel del piso, no podemos ver que aquel no de Dios en realidad no es un capricho, sino que nos está diciendo, ¿sabes qué? Del otro lado está el cuco que te va a comer. Nos sentó en lugares celestiales para que podamos ver como Él ve. Nos sentó en lugares celestiales para que podamos pensar como Él piensa. Nos sentó en lugares celestiales para que gobernemos
juntamente con Él. Nos sentó en lugares celestiales para ser nuestro amigo, para hablar con nosotros, para tener una relación personal. Fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. No vivamos con menos que eso. Amén. No vivas con menos que eso. Conversá con Jesús, planeá con Jesús, oí su corazón y sus deseos para vos. Estamos por entrar en una nueva temporada de grupos de conexión. No es lo mismo anotarte que no anotarte, lamento decírtelo. Vos podés decidir en 3 meses ser alguien diferente o ser la misma persona. Anotate en un grupo de conexión y no vas a ser la misma persona. Dios va a hablar a tu corazón, Dios va a traer libertad a tu vida, Dios te va a dar amigos, te va a dar familia. No es lo mismo. Lo que no decidimos, alguien lo decide por nosotros. Yo te animo. Viene una nueva temporada. El viernes estuvimos reunidos con los anfitriones. Tenemos hasta un nuevo sistema que hemos desarrollado para poder hacer todo más fácil, las inscripciones. Y yo te animo a que te inscribas. Porque Dios tiene alimento para tu vida. Porque si su palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria, esto es parte de ese gloria en gloria. Declara conmigo, yo vivo desde el cielo. De nuevo, yo vivo desde el cielo. Y otra verdad que quiero dejarte es que soy hijo, no esclavo. Soy hijo, no soy esclavo. Dios no me llevó a su reino para ser un esclavo. Me llevó a su reino para tener libertad. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Juan 15:15, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Me sentó en lugares celestiales porque ya no soy esclavo, soy hijo. Y tengo la misma herencia. ¿Por qué vivir con menos de eso? ¿Por qué caminar mi vida con menos de eso? Problemas, mira, no te puedo prometer que no vas a tener problemas. No existe. Pero sí te puedo prometer que en este reino lo vas a llevar diferente. Que en este reino vas a tener fuerzas en medio de la debilidad. Que en este reino siempre va a haber esperanza. ¿Desde dónde vivís tu relación con el Padre? Depende de cómo vivas esa relación con el Padre, es cómo te vas a mover, cómo nos movemos. El esclavo tiene una relación de servicio forzado, de subordinación y obediencia. No tiene derechos ni herencia. Su motivación principal es el deber, el miedo o la obligación. Pero el hijo tiene una relación de amor, de pertenencia y confianza. Es parte de la familia. Su motivación es la relación, es el amor y es la identidad. Ya no vamos a servir a Dios porque nos sentimos esclavos obligados. Servimos a Dios porque lo amamos. El esclavo no es dueño de nada, no tiene herencia, no tiene expectativas de recibir nada. Pero el hijo es heredero. Todo lo que le pertenece al Padre también es suyo por derecho. Porque Jesús hizo eso. Su cruz, la sangre de Jesús hizo que tengamos derecho a una herencia. El esclavo no es libre, está bajo servidumbre, pero el hijo es libre, aunque elige servir al Padre por amor, no por obligación. El esclavo tiene un acceso limitado, sirve, pero no conoce la voluntad del amo. El hijo tiene acceso total al Padre y a su casa y conoce la voluntad del Padre. El esclavo tiene su identidad definida por lo que hace. Pero el hijo tiene su identidad definida por su relación con el Padre. Por quien el Padre dice que es. Vivir desde el lugar del hijo
te da acceso al Padre, te da acceso a herencia, te da acceso a libertad e identidad. Te lleva a vivir como parte de la familia de Dios. La pastora Eliana decía, no dejen de dar, no tengan envidia. ¿Sabes qué? La envidia es un espíritu de orfandad. Cuando yo dejo de dar porque tengo miedo a quedarme con menos, es un espíritu de orfandad. Es que no conozco que tengo un Padre ilimitado que puede darle a Él, pero también puede darme a mí. Cuando miramos a los demás con envidia, con celos, con recelo, necesitamos ir al Padre y entender que somos hijos de Dios. Que todo lo que da al otro me lo puede dar a mí, que tiene cosas inagotables para cada uno de nosotros. Cuando no podemos celebrar los éxitos de los demás, necesitamos ir al Padre y decir, Señor, saca de mí este espíritu de orfandad. Dios me estuvo hablando esta semana y me anoté, porque a mí me pasa así, ¿no? Sobre la meritocracia en el reino de Dios. Voy a armar una palabra para los líderes sobre esto. Pero la meritocracia en el reino de Dios dice que, él sirvió menos que yo, ¿por qué tiene lo mismo? ¿Por qué lo levantan a él? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hacen esto con él y no conmigo? Eso es un espíritu de orfandad. Somos hijos, no somos esclavos. Soy hijo de Dios. Sos hija de Dios. No somos esclavos. Dios nos llamó a libertad. Él te dio dones, te dio gracias, te dio cosas hermosas que te las dio solo a vos. Y que cuando estamos enfocados en el otro, todos nos estamos perdiendo lo que Dios te dio a vos. Declara conmigo, soy hijo y no esclavo. Otra vez, soy hijo y no esclavo. Te invito a que te pongas de pie. Levanta tu mirada, levanta tu ánimo, porque Jesús hizo posible que vivamos en plenitud. Es tiempo de vivir desde el lugar donde Él nos llamó a vivir. Somos luz en este mundo. Estas últimas semanas me están pasando cosas increíbles. Y me encanta. Yo les contaba el otro día, no me acuerdo dónde. Amo los buzos de Origin Store. Y hay dos, uno celeste y uno azul que tengo. El que dice, deja tu pasado, ¿no? Cuando está lavándose el azul uso el celeste y cuando está lavando el celeste uso el azul. Aparte son re cómodos, me encantan. Y como yo soy muy caluroso, a mí es difícil que me veas muy abrigado. Entonces yo con un busito y una remera estoy bien, aunque haga 5 grados. Es más, a la noche en casa, cuando hace 3 grados bajo cero, salgo así en remera y digo, ¡ay, qué lindo frío! Pero bueno, eso va al margen. Y fui un día a tomar un café, porque algo que me encanta es tomar café en estaciones de servicio. Son esas cosas, no sé ya sé de viejo de qué, pero me encanta. Y me compro mi café y ya sabes, siempre viene, porque a la mañana atiende una chica, a la tarde el chico, y yo siempre llevo al mediodía en el cambio de horario. Entonces los dos saben cómo me gusta. Entonces viene el chico y me dice, ¿le traigo café con leche grande para llevar? Sí. Entonces el primer día voy y ese día no estaba con el buzo, pero como hacía un poquito de calor, o para mí hacía calor, estaba con una remera esta de jardín, también de Origin Store. Y la chica me dice, ¿qué dice la remera? Y le expliqué y le dije, mira, yo soy pastor, vos conocés a Jesús. Sí, yo iba hace mucho tiempo, dejé de ir a la iglesia porque me trataban mal. Yo dije, gracias Señor por la iglesia que tenemos, que tratamos bien a la gente. Y le dije, ¿sabés qué? Mirá, vos tenés que volver a Jesús. Gente mala hay en todos lados. Gente que te trata mal hay en todos lados, pero vos tenés que ir a Jesús. Le dije, yo sé que vivís lejos, esta es mi iglesia, vení cuando quieras, y si no, avísame y te consigo alguna por acá, de las buenas. A la semana vuelvo y estaba el otro, el del que justo había cambiado de horario. Y estaba con el buzo de Origen. No, estaba leyendo el libro de inteligencia espiritual. Y el pibe lee, ¿qué es eso? Le dije, no, un libro, soy pastor y bueno, obviamente aprovecho, saco pastor, porque si pasan el soy pastor puedo seguir. Y me puse a hablar y el chico lloraba. También lo invité a la iglesia. Como lo voy a seguir yendo, yo le decía a Alicia, me voy a hacer un grupo de conexión en la cafetería. A mí no me importa, de última, si después tenemos que abrir una iglesia en Tristán Suárez, lo abrimos. Dios nos llamó a hacer luz,
a ser sal. Cuando la vida plena de Dios se manifiesta en nosotros, no necesitamos ni hablar. La gente dice, acá hay algo diferente. El Espíritu Santo empieza a traerlos. Los empieza a traer. Jesús te llamó a vivir una vida plena. No te llamó a vivir con menos de eso. Vida y vida en abundancia. Vamos a declarar juntos. Ya no vivo en tinieblas, ahora vivo en luz. Vivo desde el cielo. Soy hijo y no esclavo. Amén. ¿Y saben por qué? Por la obra de Jesús en la cruz. Así que demos un fuerte aplauso a nuestro Salvador, Jesús. Yo te animo a que declares cada día de tu vida estas verdades. Que las digas, que las hables, que las profetices. Y es ahí donde vas a poder experimentar esta vida Zoe, vida plena en Dios. Hay un reino de luz en el cual vivimos y en el cual Jesús nos trasladó. Y quiero decirte, si hoy estás por primera vez en este lugar, que esa vida plena en abundancia que Jesús te dio, que Jesús vino a traer, también es para vos. Y yo quiero hacer una oración esta mañana y quiero invitarte a que me acompañes para que puedas recibir a Jesús en tu corazón y Él pueda trasladarte de ese reino de tinieblas en el cual hoy estás viviendo a ese reino de luz donde Él quiere que vivas. Así que yo voy a hacer una oración. Yo les pido si todos podemos cerrar nuestros ojos y que todos puedan repetir conmigo, así nadie se queda hablando solo, pero decirlo en voz alta. Decía así: Señor Jesús, te doy gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Jesús, porque pagaste por mi libertad, porque perdonaste todos mis pecados. En esta mañana yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido a mi manera. Y quiero que a partir de ahora tú me traslades a ese reino de luz para vivir en tu luz. Amén.